Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy me acompaña mi sobrina Daniela y vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Vamos a buscarlo en la Biblia porque este Evangelio tiende a confundir a muchos católicos y tiende a que las personas hagan preguntas. Si la Biblia dice, tu madre y tus hermanos están fuera, ¿por qué los católicos dicen que María no tuvo más hijos? Si Jesús tuvo más hermanos, por supuesto, esos hermanos de Jesús, entonces, resulta que son hijos de la Virgen María. Entonces la Iglesia Católica se ha equivocado y nos ha mentido y nos ha enseñado que María no tuvo más hijos, cuando la Biblia aclara que Cristo tuvo más hermanos, por tanto María tuvo más hijos. Que lo explique algún católico, eso lo vamos a explicar hoy. Para que ustedes y yo no caigamos en los errores, que hay personas que toman la Biblia, se aprenden un capítulo, se aprenden un versículo, lo repiten, lo analizan y concluyen cosas que no son. Les adelanto, Cristo sí tuvo más hermanos. ¿Y saben cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, más de 500 hermanos. Pero no significa que ellos eran hijos de la Santísima Virgen María. Jesús llega a aclararlo en este mismo Evangelio de Lucas 8. Llega a decir, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Es decir, los que le hacen caso a Dios. No significa que a todos ellos les dio a luz la Virgen María. Estuvieron en el vientre de la Virgen María, como aseguran los protestantes. Sí, María tuvo un hijo, y eso también se lo voy a mostrar. Un solo hijo. Y Cristo, el Hijo de la Virgen María, sí tuvo muchos hermanos que escuchaban la palabra y la practicaban. De eso hablaremos en este Evangelio. Busque papel y lápiz, búsquese la Biblia y vamos a meditar Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Oído al tambor y paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates. Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se le pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel,
12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas, todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor, todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría e entendimiento. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones de tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Bueno, mis hermanos, les recuerdo que en esta semana estaremos visitando México, estaremos visitando algunos lugares en los Estados Unidos y estaremos en Tierra Santa. Le voy a leer un poquito porque hay muchas personas que me dicen que al final no lo pueden ver. Septiembre 29, 30, octubre 1 y 2 estaremos en Guerrero, México, en la iglesia de San Nicolás de Tolentino y la iglesia Cristo Rey de la Parota
en Guerrero. Si usted quiere saber de información, comuníquese con Ingin Elma Ortuno al número 346-490-7701 o con el padre Javier Trejo al número más 52-767-100-3605. Luego, 5-6 de octubre, estaremos en Cleveland, Texas, Parroquia Santa María. Comunicarse con la oficina, el número 281-592-2985. Martín, al número de teléfono 346-932-4796. Le leo esto y al final le leo el resto. Octubre 7 y 8 en Sulphur, Texas, Parroquia San James. Comunicarse con el padre Víctor al número 903-474-4382. Al final le leo los otros porque son varios lugares donde vamos a estar. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Estamos aquí, ustedes vieron este escenario ayer, hoy lo vuelven a ver, estrenando una capillita. Mi papá en la casa arregló una capilla para hacer la Santa Misa y arreglar los evangelios. Gracias a todos los que ayudaron a mi papá para ir construyendo, levantando estos murales y esta capilla para celebrar la Eucaristía y para grabar los evangelios. Tenemos aquí algo que vimos en Jerusalén, a la Virgen María, a San José y al niño Jesús. Y luego, mire, les muestro otro escenario donde está la Virgen María, el niño Jesús y San José, parecida a la capilla de San José allá en Israel. Agradezco a mi papá y a todos los que nos ayudaron. Mis hermanos, en este evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 8, versículo 19, el Señor nos quiere mostrar que para ser hermanos de Él debemos cumplir la voluntad de Dios. La enseñanza teológica de este evangelio es: mi padre, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Pero resulta que hay personas que han distorsionado este evangelio, lo han sacado del contexto y lo han vuelto un pretexto para engañar, para mentir y para confundir a las personas. La gente me dice: padre, 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 ¿cómo es que la Virgen María no tuvo más hijos? Si el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 19, dice: llega su madre y sus hermanos, y alguien le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y llaman por ti. ¿Por qué usted enseña, padre, que María no tuvo más hijos si la Biblia dice que sí tuvo más hijos? Un momentico. Usted está raspado. La Biblia enseña en Mateo capítulo 1, versículo 23, vamos a leerlo, vamos a buscarlo, que la Virgen María iba a tener un hijo, Jesucristo. Pero la Biblia también enseña en Lucas 8, 19, que Jesucristo iba a tener hermanos. Y una cosa es ser hijo de María, como lo enseña la Biblia, y otra cosa es ser hermano de Jesucristo. Vamos a ver cuántos hijos iba a tener la Santísima Virgen María. Según la Biblia, Mateo 1, 23, oído al tambor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos, según la Biblia, la Santísima Virgen María iba a tener? Un hijo. Uno. La Biblia es clara y enseña que el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nacería de una virgen. Y esa virgen tendría un solo hijo. El problema es que los protestantes se las imaginan y le dan a la mente y dicen: Cristo nació. Y Cristo nació, y después de que nació, entonces creció, José era el esposo de la Virgen María. Y un hombre solo, y una mujer sola, y una casa sola, no van a quedarse quietos y jugando. Iban a tener más relaciones, iban a tener más hijos, iban a tener más y más y más y más. Esa era la mentalidad de los protestantes. Es la forma de pensar. Que aparte de Cristo, la Virgen María iba a tener más hijos.
Pero les repito, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, oigan lo que dice, escúchenlo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces la palabra de Dios enseña que la Santísima Virgen María tendría un hijo. Cuando el ángel Gabriel entabla una conversación con la Virgen María y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y cuando Isabel habla y el Espíritu Santo le expresa: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, nos muestra Lucas 1:28 y Lucas 1:42 que la Santísima Virgen María tendría un hijo. Pero los protestantes no se quedan quietos con eso. Entonces, vamos a ver en la Biblia cuántos hermanos tuvo Jesucristo. Y vamos a ver si es verdad que si Cristo tuvo hermanos, esos hermanos automáticamente pasaban a ser hijos de la Virgen María. El error de los protestantes es que al no entender las Escrituras, inventan cualquier ocurrencia, suman, restan, multiplican y dividen y le dan resultados errores. Cristo tuvo más hermanos, entonces eso es una regla de 3. Por tanto, María tuvo más hijos. Error raspado. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 20, para que ustedes se den cuenta dónde está el error de los que agarran la Biblia, la leen a su manera e inventan cuentos. Escuchen. Alguien dio a Jesús este recado: Miren el recado, óiganlo. tu madre, Tu mamá y tus hermanos y tus hermanos. Si la Biblia dice que Cristo tuvo una mamá, también dice que tuvo más hermanos. Por tanto, si tuvo una mamá que era la Virgen María y tuvo unos hermanos que son varios, entonces esos hermanos de Cristo son automáticamente hijos de la Virgen María. Descubrió América en un vaso de leche. Error, mentira, engaño. No es así. Padre, claro que sí, eso es cuestión de lógica. Bueno, entonces dígame la lógica de esta cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Miren, cuando un hermano protestante, y no lo digo para pelear o para discutir, llegue a usted a meterle gato por liebre y a meterle piojos en la cabeza y decir: María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos. A ver, padre, explique, padre Marcos, explique por qué si la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 20 dice: llega su madre y sus hermanos, ¿por qué ustedes dicen que esos hermanos no eran de Cristo? Apréndanse la cita, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Si ser hermano de Cristo es ser hijo de María, nunca le enseñe esta cita bíblica a los protestantes, porque ahí se les acaba su lógica. Si usted le enseña 1 Corintios 15, 6 a un protestante, no tendrán respuesta. No sabrán darle una respuesta. Escuche con atención. después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Más de 500 hermanos. A ver, protestante que me escucha o católico que se ha dejado confundir por un protestante. Si según la doctrina protestante, el ser hermano de Jesucristo es ser hijo de María, Lucas capítulo 8, versículo 20, llega su madre y sus hermanos. Explíqueme 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Jesucristo se dejó ver ¿por cuántos? Por más de 500 hermanos. Si en Lucas ser hermano de Cristo es ser hijo de la Virgen María, en 1 Corintios
Ser hermano de Cristo es ser hijo de María. Entonces, ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Tuvo más de 500 hermanos. Le pregunto, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María protestante? No, ni se le ocurra decir que más de 500, porque sí está bien chiflado. Ni se le ocurra decir que es de la manera que usted lo está diciendo, porque su lógica no es lo que enseña la Biblia. Es lo que a usted le metieron en la mente, le metieron en la cabeza, le distorsionaron el cerebro y ahora usted está repitiendo, hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María, hermano de Cristo es hijo de María. Error, error, error. Primera de Corintios 15, 6 dice que Cristo tuvo más de 500. Y les pregunto, ¿María la Virgen tuvo más de 500 hijos? Estoy hablando no de hijos espirituales, estoy hablando de hijos carnales que haya dado a luz. Error de los protestantes. Cuando una persona agarra la Biblia y se pone a estudiar y lee esta cita bíblica y no lee el contexto, lo convierte en un pretexto para inventar cualquier cosa. Es lo mismo que pasa con el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 31. La misma cita que utilizan los protestantes para engañar. De la misma manera, le meten la lógica a una cita bíblica, a una parte de la Biblia, pero no agarran el contexto general de toda la Biblia para meter la misma lógica. Oigan, Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Oigan. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. ¿Qué le dijeron a Jesús? Escuchen. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Jesús tuvo mamá, tuvo hermanos y hermanas. Padre, ¿eso significa que eran hijos de la Virgen María? Es un error pensarlo. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 llega a enseñar que nuestro Señor tuvo más de 500 hermanos. Y esos 500 hermanos no eran hijos de la Virgen María. Le repito, si un protestante le pregunta a usted, ¿por qué usted católico anda diciendo que María no tuvo más hijos? Si el Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo 20, si el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 31 dice, llega su madre y sus hermanos, ¿qué debo responder, padre? A ver, padre Marcos, ¿qué respondo cuando llegue un protestante diciendo que los hermanos de Jesús eran hijos de María? Usted debe responderle con Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 que dice que Jesucristo nuestro Señor sí tuvo más hermanos y fueron más de 500. Que explique un protestante si esos 500 eran hijos de la Virgen María. Yo quiero enseñarles esto y se los estoy repitiendo para que dejen ustedes de creer las mentiras de los protestantes y aprendan para que cuando le pregunten, le respondan. Les voy a enseñar otra cita bíblica. La primera, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6. La segunda, Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 17. Jesucristo nuestro Señor había muerto y había resucitado. Jesucristo nuestro Señor había salido del sepulcro. Y una de las primeras personas con la que se encuentra es con una mujer llamada María Magdalena. Y ustedes se van a fijar que la palabra hermanos de Jesús no tiene significado de hijos de la Virgen María. Porque cuando Jesús se le aparece a María Magdalena en Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, en este Evangelio, Jesús resucitado le dice a María, ve donde mis hermanos.
Y resulta que María Magdalena, que conocía la familia de Jesús, era amiga de Jesús, era discípula de Jesucristo, ella se fue donde estaban los discípulos de Jesús y les habló de lo que Jesús les había dicho. María Magdalena comprendió que los hermanos de Jesús eran los 12 apóstoles, que los hermanos de Jesús eran los discípulos. Los hermanos de Jesús no existían carnalmente nacidos de la Virgen María. El único nacido de la Virgen María era Cristo, pero Cristo sí tuvo hermanos espirituales que son, ahorita lo vamos a ver, los que cumplen la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Escuchen con atención, otra cita bíblica. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Óiganlo, cuando un protestante les diga, Jesús tuvo más hermanos, porque la Biblia enseña en San Lucas 8:20, llega su madre y sus hermanos. Entonces, ¿qué le puede responder un católico? Oído al tambor. San Juan 20:17. Escuchen. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Ahí viene. Pero vete donde mis hermanos. Jesucristo manda una razón con María Magdalena a sus hermanos. Ve donde mis hermanos. Versículo 18. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesucristo? María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. A ver, Padre Marcos. A ver, católico. María Magdalena no le entendió bien a Jesucristo el mensaje. En el versículo 17 le dice, suéltame, no me toques, voy donde mi Padre. ¿Pero qué? Subo a mi Padre. Pero ve a decirle. Pero vete donde mis hermanos. Vete donde mis hermanos y dales una razón. En el versículo 18, María parece que no escuchó a Jesús porque no se fue donde estaba la Virgen María y donde estaban los hermanos carnales de Cristo. ¿Para dónde se fue María Magdalena? Versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Entonces, ¿por qué la Biblia enseña que María Magdalena fue desobediente y no llegó donde los hermanos carnales de Cristo? ¿Por qué la Biblia enseña que María Magdalena no le hizo caso a Cristo y se fue por los discípulos y la mandó por los hermanos? Porque no existían hermanos carnales. Cuando Jesús manda a María Magdalena el recado y la razón de que había resucitado, iba a subir al cielo, María Magdalena va donde están los discípulos. ¿Qué significa? Que los hermanos de Jesucristo son los discípulos. Y 1 Corintios 15:6 enseña que cuántos eran los discípulos del Señor, los que seguían al Señor, a quienes se les apareció más de 500 hermanos o discípulos. Por tanto, quiero que comprendamos con este evangelio claro que la palabra hermanos de Jesucristo, eso que dice Lucas 8:20, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, no significa que sean hijos de la Virgen María. No dice llegó María con los hijos. Ahí fuera está tu madre y tus hermanos. Te están buscando. Ahorita vamos a ver la respuesta. Quiero comprender y quiero dejar claro que comprendamos y entendamos todos que la palabra hermanos de Jesucristo está mal interpretada por los protestantes y por algunos católicos que andan diciendo que María tuvo más hijos. Padre, pero es que yo sé que Santiago, José, Marcos 6:3 dice más Santiago, José, Judas y Simón, todo eso. Busca en YouTube Hijos de María, Padre Marcos Galvez, y ahí les doy el tema de los hijos de María. Este tema se llama Hermanos de Jesús. Cuando nos toque hablar de los hijos de María, le voy a buscar con la palabra de Dios que María no tuvo más hijos. No tuvo más hijos.
Pero muestre, ahí usted puede buscar en YouTube y estudie. Hijo de María, Padre Marcos Galvis, ahí está el tema completo para que usted lo entienda. Búsquelo, ahí está en YouTube grabado ya. Ahora, la palabra hermanos era muy conocida. La palabra hermanos era muy repetida, por lo menos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. San Pedro, cuando le va a hablar a la gente, no le habla como a extraños. San Pedro le habla a la gente y le dice hermanos. ¿Y saben cuántas personas eran? 120 a las que él les habló. La palabra hermanos, cuando Pedro la emplea en público, no hace referencia de que todos eran hijos de la mamá de Pedro. Hace referencia a que todos los que estaban ahí presentes compartían la misma doctrina de Cristo. Si la palabra hermano significa hijo carnal, como enseñan los protestantes, que me expliquen Hechos 1:15, donde Pedro a 120 personas le dice hermanos. Que me expliquen 1 Corintios 15:6, donde dice que Jesús tuvo más de 500 hermanos. Que me explique Juan 20:17, donde dice que María Magdalena fue donde los discípulos y Jesús la mandó donde los hermanos. Miren cómo dice Hechos 1:20, escuchen con atención. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Eran los discípulos. Oigan. Había allí como 120 personas y les dijo. 120 personas llamadas discípulos de Cristo. ¿Cómo les habló? ¿Qué les dijo? ¿Cómo se expresó Pedro? Si Pedro dice que eran hermanos, entonces significa que los 120 los dio a luz la mamá de Pedro. No. Pero esa es la doctrina de los protestantes. Si Pedro tuvo 120 hermanos, entonces esos 120 fueron hijos de la mamá de Pedro. No. Pedro estaba predicando en medio de la multitud, se paró, se puso de pie en medio de todos y les dijo a 120, ¿qué les dijo? Hermanos. Hermanos. Entonces la palabra hermanos no es como la están enseñando los protestantes, significa hijos carnales de la Virgen María. No, la palabra hermanos significa, oiga bien, que pertenecen a una familia espiritual. Por eso en el Evangelio, y vamos a ver, comenzar con el Evangelio de San Juan capítulo 20, en el versículo 17 que estamos leyendo, Jesús le aclara a María Magdalena: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. La palabra hermanos que emplea, ve a decirle a mis hermanos, hace referencia a que todos tenemos un Padre en común. Y Cristo es nuestro hermano. No es que nosotros, los seres humanos, todos nacimos de la Virgen María. Significa que nuestro Padre Dios es para todos por igual. Óiganlo. Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame. Suéltame. Pues aún no he subido al Padre. Voy a subir al Padre. Escuchen. Pero vete donde mis hermanos. Lo mandan donde los hermanos. ¿Por qué eran hermanos de Jesús? Oigan. Y diles. Tienes que informarles. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces, los discípulos del Señor eran hermanos de Jesús porque todos tenemos un Padre en común, Dios. Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Oigan. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Por eso María Magdalena va corriendo donde están los discípulos. Escuchen. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Porque Cristo la había mandado a sus hermanos a decirle que todos teníamos un Padre. Y por eso, 1 Corintios 15:6 dice, se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. Pero también en este evangelio de hoy, Lucas capítulo 8, versículo 19,
hace referencia no a que María tuvo más hijos, y usted lo va a leer. Hace referencia a que podemos ser hermanos de Cristo si escuchamos la palabra de Dios, de nuestro Padre, y la ponemos en práctica. Si tenemos los mismos ideales de Jesucristo, si tenemos el mismo amor de Jesucristo y hacemos lo que Cristo manda. Por eso somos hermanos de Jesús. Por eso somos cristianos. Entonces vamos ahora sí a interpretar Lucas 8:19. Presten atención. La interpretación espiritual para nosotros. Ya dejamos de lado la interpretación protestante porque a veces confunde y yo por eso quiero aclararla. Ahora el mensaje para nosotros. Escuchen. Su madre y sus hermanos querían verlo. Su madre y sus hermanos querían ver a Jesús. Los hermanos y la familia de Jesús querían verlo. ¿Qué pasó? Pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Pero resulta que Jesús era un hombre muy conocido, muy popular, muy famoso y la gente quería tocarlo, abrazarlo, quería acercarse a él. Y cuando la mamá y los hermanos querían acercarse, pues no podían. ¿Qué era lo que querían hacer? Acercarse a él, estar cerca de él. Y no podían, había mucha gente. ¿Qué sucedió? Oigan. Alguien dio a Jesús este recado. Vino uno. Miren, ellos no se pudieron acercar, pero un chismoso sí fue a dar un recado. Un mensajero fue a dar un recado. La palabra de Dios nos dice que fue imposible que ellos se acercaran, vinieran. La palabra de Dios dice que había mucha gente, era imposible tener la oportunidad de hablar con Jesús. Pero alguien se dio cuenta y fue y le dio un recado a Jesús. ¿Cuál fue el recado? Tu madre y tus hermanos, están fuera y quieren verte. El mensaje fue, tu familia, tus hermanos, tu madre están afuera y quieren verte. Ese fue el recado. Subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Acuérdense de eso. Ahora vamos a ver en la respuesta de Jesucristo. Vamos a ver en la respuesta del Señor lo que significa hermanos de Jesús o cómo una persona es hermana de Jesús, familia de Jesús, discípula de Cristo. Oigan. Jesús respondió. Miren la respuesta. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos a ver si es verdad. Téngalo ahí, pasemos a San Lucas capítulo 11, versículo 27. ¿Escucharon bien? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Vamos a ver esto en la Virgen María. Lucas 11, 27. La Virgen María es feliz porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. No solamente es madre de Jesucristo, sino que también se hace discípula de Jesucristo porque escucha la palabra y la pone en práctica. Para ser hermanos de Jesucristo debemos escuchar la palabra y ponerla en práctica. Eso significa esta palabra, a eso refiere esta palabra. Que ustedes y yo podemos ser discípulos de Cristo si seguimos el ejemplo de la Virgen María. Oigan. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo. ¿Qué dijo? Feliz la que te dio a luz y te crió. ¿Quién fue la mujer que dio a luz a Cristo y lo crió? La Santísima Virgen María. Y entonces llegan a decir, feliz la que te dio a luz, feliz la que te crió. María es feliz porque te dio a luz y porque te crió. Y eso dice un momentico. Oigan. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Repítalo de nuevo. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Por eso en San Lucas 8:20 llega a decir Jesús, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué significa?
que si ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, la escuchamos y la ponemos en práctica, pasamos a formar parte de la gran familia de Jesucristo. Nos hacemos familia del Señor. El Evangelio de hoy nos enseña que la Santísima Virgen María sí dio a luz a Cristo, sí lo trajo al mundo, sí le dio de comer, pero ella no es feliz por eso. Dice Jesucristo que lo más importante en la Virgen María es que haya escuchado la palabra de Dios y la haya puesto en práctica. Que para que una persona sea discípula de Jesucristo, debe escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y por eso la palabra de Dios de hoy no significa María tuvo más hijos, llega su madre y sus hermanos. Significa que cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, entonces nos hacemos familia de Jesucristo. Por eso Cristo colocó un ejemplo muy bonito en San Mateo, capítulo 7, versículo 34. El que escucha las palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construye la casa sobre roca. Venga lo que venga, no se le destruye. Dichosos, feliz fue la Virgen por haber escuchado la palabra y colocado en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y aquella persona que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, entonces Jesús dice que es un hombre prudente. Mateo capítulo 7, versículo 24. Escuchen. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El mismo Jesús va a decir, ¿qué significa escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica? Óiganlo, de los labios de Cristo. dirán de él: ¿Qué es esa persona? ¿A qué se parece? ¿A qué semejanza? ¿Qué van a decir de esa persona? Que escuche la palabra y le entre por un oído, no le salga por otro, sino que la viva. ¿Qué dirán de esa persona? dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente. El hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre sabio y es un hombre prudente. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Cristo habla de su madre y sus hermanos de hombres prudentes y sabios. De nada nos sirve mucha Biblia, mucha lectura, mucha palabra, mucha escritura, mucha oración, muchas misas, si no colocamos en práctica la palabra de Dios. Oigan, ese hombre prudente y sabio, ¿qué hizo? Que edificó su casa sobre roca. Levantó su casa sobre la roca. La roca es firmeza, la roca es seguridad, la roca es firme, seguro, conciso. ¿Y qué pasó? Cayó la lluvia. Una persona que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, como la Virgen María, como los discípulos de Cristo, le viene la lluvia. Se desbordaron los ríos. Les vienen los ríos, se desbordan. Soplaron los vientos. Soplan los vientos. Y se arrojaron contra aquella casa. Tratan de destruir la casa, vienen problemas, dificultades, conflictos. Vienen situaciones de enfermedad, vienen situaciones de migración, de violencia, de agresión, de maltrato. Pero si está construida su vida sobre la roca, si usted es una persona que escuchó la palabra y la puso en práctica, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque vengan huracanes, aunque vengan sacudidas duras en la vida, si usted tiene su casa construida sobre la roca que es Cristo, la palabra de Cristo, es hermano de Cristo porque escuchó la palabra y la puso en práctica, mire lo que va a pasar. Pero la casa no se derrumbó. La casa, No se derrumbó. ¿por qué? Porque tenía los cimientos sobre roca. Porque sus cimientos estaban sobre roca. Es decir, que una persona que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica es como un hombre que construye la casa sobre roca y no se le viene al suelo. Eso es lo que significa este evangelio.
El evangelio no significa, como enseñan los protestantes, María tuvo más hijos. El evangelio significa que nosotros podemos ser discípulos de Cristo, hermanos de Cristo, si escuchamos la palabra de Dios. Por eso Lucas 8:20 llega a decir, que lo estamos leyendo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y les entra por un oído y les sale por un oído. Y el hombre prudente es el que construye la casa sobre roca. Venga la lluvia, venga la tempestad, no se cae la casa porque está cimentada sobre la roca. Oigan con atención lo que viene. Pero hay personas que les entra por un oído y les sale por el otro. Escuchan mucha misa, mucha Biblia y no hacen caso. Siguen siendo los mismos don Juan, los mismos don Pedro, los mismos doña Petra. Oigan. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. El que va a todas las misas los domingos, el que escucha el evangelio todos los días, el que hace muchos rosarios, lee mucho, pero no hace caso a la palabra de Dios. Es un desobediente. Es una persona que no hace caso a lo que Dios manda. Es una persona que hace lo que se le ocurre, vive como quiere, habla como quiere. Bueno, hace lo que quiere. ¿Qué dirán de ese don Juan? Aquí tienen a un tonto. Ahí está un tonto. ¿Por qué es un tonto? Que construyó su casa sobre arena. Ah, que escuchó la palabra de Dios, no la puso en práctica y construyó su casa sobre arena. ¿Y qué le pasó? Por no haber puesto en práctica la palabra de Dios, por haberla escuchado y por un oído entró y por el otro salió. ¿Qué le sucedió? Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó. Por eso Jesús dice, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lluvia, tempestad, lo que venga, no se viene al suelo. Lo contrario, si usted escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, se le derrumba la casa, se le viene abajo, se le destruye y se le acaba. Oigan. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Y todo fue un gran desastre. O sea, mi hermano, y lea el versículo 21, 7:21 de San Mateo, que no porque usted ande diciendo Señor, Señor, va a ir al cielo. O no porque usted ande repitiendo yo soy cristiano y yo soy católico, va a salvarse. O no porque usted ande haciendo milagros, tiene la verdad. Ese es el problema de los protestantes, que malinterpretan las escrituras, agarran la Biblia y repiten el nombre de Jesucristo. Leyendo la palabra de Dios no la respetan. Le quitaron 7 libros, salió la Reina Valera. Le cambian capítulos y versículos y creen que tienen la palabra de Dios como les parece. Hacen la Biblia de su antojo, la interpretan a su manera. Y para esas personas que andan en esos caminos, escuchen lo que dice Jesucristo. Mateo 7:21. Presten atención. No bastará con decirme, Señor, Señor. No bastará con decirme, Señor, Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. No. Que usted hable con sus labios y diga esas cosas y no ponga en práctica lo que Cristo mandó. Y ahorita le voy a enseñar algunas cosas de lo que mandó. Debes tener cuidado. Escuchen, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Para ir al reino de los cielos no basta con decir Señor, 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 amén. No. ¿Y entonces? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, cumplen la voluntad de Dios. No basta con decirme Señor, Señor, para ir al cielo, soy salvo, amén, aleluya, y ya. Confesé con mis labios y creí en mi corazón, Cristo me salvó, me rescató de la muerte, ahora soy salvo. Ya un momentico, a otro perro con ese hueso, deje de engañar. No basta con decir Señor, Señor para ir al cielo, hay que hacer la voluntad de Dios. Oigan. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. En tu nombre predicamos por todo el mundo y llevamos la palabra, tenemos un ministerio hermoso, lindo y bello. Y hablamos y llevamos y regamos la semilla. En tu nombre hablamos.
Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y nos encontramos al demonio cara a cara y lo sacamos. Y fuera Satanás, y espumas, y torcidos, y gritos. Y sacamos al diablo de la iglesia. Y realizado muchos milagros. Y hicimos milagros, y venga para acá, y aquí le coloco la mano y se fue al suelo, y milagro para allí, y milagro para acá. Y oigan. Entonces yo les diré claramente. ¿Qué les dirá? Nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Ustedes que hicieron el mal. ¿Cuál es el mal? No obedecer a la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y si usted escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, está haciendo el mal. Por ejemplo, el mal. Juan 20:23. El Evangelio de San Juan 20:23. El que no lo cumpla está haciendo el mal y no está haciendo la voluntad de Jesucristo, que ustedes y yo debemos hacer y debemos cumplir. Paren la oreja, oído al tambor. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los protestantes que dicen ser muy bíblicos y muy estudiosos de la palabra de Dios y cumplir lo que Dios manda, no se confiesan, desobedecen a Dios y están haciendo el mal. Juan capítulo 6, versículo 54. Que dicen creer en Dios, que dicen cumplir lo que Dios manda, pero no le hacen caso a la palabra de Dios. San Juan 6, 54, que nos enseña que cada uno de nosotros debemos hacer lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Juan 6, 54 enseña que hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese cuerpo y la sangre de Cristo lo recibimos en la única iglesia que Cristo fundó y no en las sectas protestantes. Por eso Mateo 16, 18 llega a decir: Pedro, tú eres Pedro, óiganlo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré. ¿Cuántas? Esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, no fundó muchas iglesias, y las sectas protestantes dicen venir de Cristo y la fundaron los hombres. El que es mi hermano, mi hermana y mi madre es aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aléjense de mí ustedes que están haciendo mal. ¿Cuál mal? Prohibiendo el sagrado bautismo que Cristo dejó en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 19, donde manda a los apóstoles a bautizar. Y en Hechos 2:38 el bautizo es para los niños. Y en Hechos 16:32 se bautizó el carcelero con toda la familia. Mateo 28:19, ¿dónde está el bautizo de los niños? Oigan. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús manda a bautizar, Jesús manda también a casarse. Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 5. Si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, Jesús mismo lo llegó a decir: por sus frutos los van a reconocer. Deben hacer caso a lo que Él manda, a lo que Él tiene, a lo que Él ordenó. Mandó el matrimonio. Los protestantes no se casan por la iglesia. Los protestantes se casan por el civil y ese es el que les importa. Oigan lo que dice Jesucristo. ¿Hasta cuándo es el matrimonio? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. Eso lo mandó Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Los apóstoles lo entendieron, comprendieron lo que Cristo mandaba. Y los apóstoles tenían un detalle, tenían algo lindo, que lo conserva la Iglesia Católica. Y los protestantes hoy día no lo conservan. ¿Y saben qué es? Hechos 1:15. Oigan. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. 14. Retroceda uno.
Ahí mismo, Hechos 1:14. Todos ellos Ahí está. Todos ellos, perseveraban juntos en la oración, los apóstoles oraban. en compañía de algunas mujeres, Tenían algunas mujeres. ¿Cuáles? de María, la madre de Jesús, Y la única iglesia que hoy tiene en compañía de la oración es la iglesia católica, que tiene a la Virgen María. Los protestantes no se acompañan de la Virgen María, rechazan a la Virgen María. Es más, pase un poquito más adelante, Hechos capítulo 2, versículo 46. Algo que Jesucristo dejó y los apóstoles estaban repitiendo y haciendo continuamente, lo que llamamos Santa Misa, Eucaristía, fracción del pan. todos los días Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas. eso es lo que se llama Eucaristía, la fracción del pan, y lo hacían todos los días. Entonces Jesús en el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 8 versículo 20, enseña: mi madre y mis hermanos son los que hacen lo que Dios manda, la voluntad de Dios. Si ustedes y yo queremos ser familia de Cristo, hagámonos lo que dicen los pastores, hagámonos lo que dicen los protestantes, hagamos lo que Dios manda. Y le he mostrado algunas citas bíblicas para mostrar las enseñanzas de Cristo que los protestantes no están haciendo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí, antes de dar la bendición, le voy a leer un poquito aquí lo del itinerario completo para que usted lo tenga. Ténganme paciencia, se lo voy a leer. Hay gente que no ve las letras, aunque deberían tomar captura y agrandarlo para verlo. En septiembre 29, 30, 1 y 2 vamos a estar en Guerrero, México, si Dios quiere, en la iglesia San Nicolás de Tolentino y la iglesia Cristo Rey de la Parota, Guerrero. Comunicarse con Ingrid Elma Ortuno al número de teléfono 346-490-7701 o con el padre Javier Trejo al número más 52 767-100-3605. Allá en Guerrero, México. Me toca viajar, Dios mediante, mañana. Oren por mí porque me toca viajar a México. Octubre 5 y 6 vamos a estar en Cleveland, Texas. Parroquia Santa María. Información en la oficina, el número 281-592-2985. O con el hermano Martín al número 346-932-4796. En octubre, 7 y 8 de octubre, en Sulphur, Texas, Parroquia San James. Comunicarse con el Padre Víctor al número 903-474-4382. En octubre, 9, 10 y 11, en Bronx, New York, Iglesia San Juan Crisóstomo. Comunicarse con Jacqueline al número 267-241-0735 o a la rectoría al número 718-542-6164. Octubre 12 vamos a estar en Fresno, California. Bendita Eucaristía Radio Católica. Comunicarse con el número 559-442-1680 o al número 559-721-2822. Octubre 13 estaremos en Concord, California, si Dios quiere. Parroquia San Francisco de Asís, a la oficina, llamar al número 925-682-5447. Octubre 14-15, Sebastopol, California, cerca de Santa Rosa, California, Iglesia San Sebastián. Comunicarse con Saúl al número 707-541-8153. Octubre 16, 17, Anaheim, California. Vamos a estar en Anaheim, Parroquia San Bonifacio. Comunicarse con Donny al número 714-860-5938. Y luego estaremos en octubre 18 en La Puente, California, Parroquia San José. Información con Arturo Marroquín al número 626-638-5843. Y después iremos a Tierra Santa, si Dios quiere, y María Santísima. Miren, llamen a los números de teléfono que les he dado, pregunten la información dónde vamos a estar de acuerdo al lugar, para que usted tenga la información y sepan dónde vamos a estar.
Recen por mí, yo estaré rezando por ustedes. Ya mañana emprendo el viaje para México y para los lugares donde me toca predicar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.